Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este maravilloso fic de nuestra querida Sonia, que de verdad, chicas, en el capítulo anterior se me estrujó mucho el corazón. Porque se remueven muchos sentimientos que te hacen recordar muchas situaciones que viviste o que estás viviendo. Candy, una chica sencilla que dejó todo por estar con su abuela, que ahí hay un punto, chicas, la abuela como que me está intrigando mucho con sus recuerdos, con esas, se le pueden llamar lagunas mentales, donde él recuerda a un William cuando su abuelo se llamaba John, pero bueno, le cuenta a su abuela que se ha enamorado de Terrence. Pero fíjense cómo son las cosas, chicas. Cuando no has tenido una oportunidad, no, es que no es como oportunidad, sino que llegue una persona que fortalezca esa autoestima, ese corazón, vas a estar como Candy. Te vas a estar haciendo chiquita, te vas a estar menospreciando, te vas a ver todos los defectos y nunca vas a poder ver todas las virtudes que tienes como persona. Y nosotros sabemos todas las virtudes que tiene Candy y la abuela lo hace notar. Lo hace notar que Terry simplemente necesita que lo apapache, que lo abrace. Terry es como un gato silvestre. Cuando lo encuentras en la calle y quieres acariciarlo, se pone en defensa. Solamente una persona que él cree que lo entiende está por salir. Y creo yo que aquí vamos a tener muchos problemas. Y ustedes saben que siempre recordar a Anthony para mí siempre va a ser una fibra muy, muy, muy triste, chicas. Sí. Nuestro querido Anthony, yo no veo un fic en el cual o es primo, o es el tercero en discordia, o hermano. Pero bueno, así son las historias, así es el destino que nos toca vivir a cada uno de nosotros. ¿Qué nos depara el siguiente capítulo, chicas? Vamos a descubrirlo en este maravilloso fic llamado Miedo a amar. Capítulo 11. No lo había visto desde aquella mañana. Había pasado una semana, pero sabía que el padre Connolly lo tenía muy ocupado. Por supuesto, se quedó con un sabor amargo en la boca. Había estado tan relajado en el desayuno, había sido tan amable con su abuela y se había visto tan guapo mientras los rayos del sol le acariciaban la cara y se reía. Y de repente se había vuelto sombrío. ¡Qué vergüenza! De repente. En realidad, había sucedido cuando habían llegado las rosas de Archibald, pero no podían ser celos como afirmaba la abuela. Ojalá lo hubieran sido. Tal vez solo estaba enfadado porque ella le había tomado confianza a aquel joven, pariente de aquel rastrero Neil. Terrence era una persona acostumbrada por sus difíciles antecedentes a no fiarse de la gente a pesar de todo. Después de todo, sus propios padres lo habían traicionado de niño. Tenía buenas razones para ello. Eso debía ser lo que le había puesto nervioso. Si ella hubiera imaginado que las rosas le molestarían tanto, las habría dejado en la puerta. Trabajó duro toda la tarde, como de costumbre.
Había echado de menos no tenerle cerca como cliente o guardaespaldas. Le había echado inmensamente de menos. Su presencia era como un rayo de sol, una pincelada de color, una flor. Cansada como siempre, se puso a fregar el suelo en cuanto se marchó el último cliente que había derramado la cafetera sobre el mostrador que acababa de limpiar. ¿Te puedes creer? Se sentía como Cenicienta, que tenía que arreglar una y otra vez el resultado del despecho de sus hermanastras. Vamos, Candy, un último esfuerzo, se dijo a sí misma. Pasó vigorosamente la fregona por el suelo, que parecía más ancho que de lo habitual, mientras que la escoba era aún más pequeña. Estaba realmente agotada, en cuerpo, pero sobre todo en alma. Bajó la persiana, se levantó las solapas del abrigo y se dio la vuelta, señalando el camino que habría sido infinitamente largo hasta casa. En ese momento, los faros de un coche la cegaron, clavándola en la ventana del café. Vio a una figura masculina que se acercaba amenazante a contraluz. Mientras ella intentaba protegerse los ojos con la mano para distinguir de quién se trataba. Acabo de cerrar, señor. Dios, ayúdame, por favor. Ayúdame. No quiero que me toques. Terrence. De repente Neil ya no estaba sobre ella. Nadie pesaba sobre su esbelto cuerpo. Nadie cerraba su boca sobre el asiento. El estruendo metálico del cuerpo de su atacante, volando literalmente contra la persiana del club, sonó como un estruendo repentino. ¡Maldito bastardo! ¿Qué creías que estabas haciendo, eh? Ahora lo vas a pagar caro. Te voy a hacer escupir toda la sangre que tienes en el cuerpo por la boca. Era Terry. Había llegado de verdad. Había agarrado a Ligan por los hombros. Le había dado la vuelta. Lo había agarrado de las solapas de la chaqueta y lo había lanzado contra la pared para luego volverse contra él. Conocía el horario de Candy, aunque había llegado unos minutos tarde porque esa noche estaba muy cansado. Se había puesto la chaqueta y se había apresurado a llegar al club. No se arriesgaría a que ese malviviente apareciera mientras él no estaba. Por suerte, había llegado justo a tiempo para evitar lo peor. Oye, tío, ¿no querrás pelearte por esa? ¿No? Yo no hice nada que ella no quisiera. Solo se hacía la difícil, intentó decir Ligan, cobarde hasta la médula, asustado por la furia que tenía delante, que gritó al asestar el primer puñetazo, haciendo temblar el escaparate. Terrence era mucho más alto y poderoso que Neil, su cuerpo más atlético y acostumbrado a las peleas. Prácticamente lo estaba utilizando como saco de boxeo y no tenía intención de parar. Le golpeó varias veces en el estómago y en la cara. Los faros del coche seguían apuntando hacia la entrada del Dulce y Picante, y Candy podía ver la sangre salpicando en el aire. Neil tenía la cara hinchada y un ojo completamente cerrado. «Terry, para, por favor», gritó desde atrás de él, agarrándose a su brazo para retenerlo. «Suéltame, Candy. Este bastardo necesita aprender a mantener sus manos para sí mismo dentro de sus pantalones. Así que, mocoso malcriado, ¿qué te parece que te torturen como haces con todas las chicas que enganchas para tu sucio club? Los tipos podridos como tú deben ir al infierno. Te advertí que te mantuvieras alejado y ahora vas a lamentar no haberlo hecho». Neil no respondió. Quiso gritar pidiendo ayuda, pero era imposible emitir sonido alguno. Los golpes que recibía eran violentos e imparables. Le cortaban el aire. Maldijo 1000 veces haber puesto sus ojos en aquella niña hambrienta. Entre el sonido de sus puños hundiéndose en la carne de Neil y las vibraciones metálicas que reproducían en la persiana, Terrence percibió el grito de Candy. Un grito desesperado.
Todo ha terminado, Candy. Cálmate, le dijo, manteniendo sus ojos inyectados en sangre sobre los de su presa. Terry, por favor, lo vas a matar así. Te lo ruego, déjalo ir. Ya recibió su lección. ¿Pero qué estaba diciendo? No estaba bien lo que hacía. Recordó un suceso similar que había tenido a Vivian como protagonista. Similar porque en aquella ocasión la víctima había provocado a su agresor a decir la verdad y le había hecho beber. Luego se había acercado sinuosamente a él para sacarle la horquilla, pero él le había bloqueado la muñeca y le había exigido llegar al fondo de las falsas promesas que le había hecho con su cuerpo y su actitud. En el momento crucial, cuando Terrence había intervenido en su defensa, ella le había instado a no detenerse y a golpear cada vez más fuerte hasta que sus brazos se quebraran. Había querido que lo matara en venganza. Recordó sus ojos llenos de odio y miedo, reviviendo los abusos que había sufrido de niña. Cuando el cuerpo golpeado del desafortunado hombre había acabado en el suelo, la joven había arremetido dándole una patada y el propio Terry la había detenido. «Vámonos de aquí, que viene alguien». ¿Irnos? ¿Y dejar que este cerdo ande por allí exigiendo hacer sus cochinadas? Vivian se ha desmayado. Salgamos de aquí. Candice, en cambio, trató de detenerlo, solo porque la cara de Ligan estaba hinchada. ¿Era eso posible? Jamás en su vida había sentido una rabia tan insana. Ese asqueroso había tocado el cuerpo blanco como la nieve de Candice. Quería. No podía concebir tal cosa. Miró a aquel cobarde que le habría lamido hasta las suelas de los zapatos por piedad, y no pudo hacer otra cosa que recordar la escena que acababa de hacer. Tiempo para detener. Sus gritos amortiguados en el asiento, sus pantalones bajados inclinados sobre aquel cuerpo esbelto temblando de miedo. Terrence, te ruego que pares y le dejes ir. Yo tengo miedo. Vamos a casa, por favor. ¿Miedo? ¿Miedo? Había tenido miedo tantas veces de niño cuando su madrastra lo encerraba en el armario a oscuras para castigarlo por el simple hecho de existir. No quería que Candy tuviera miedo. Ella se detuvo de inmediato y mientras el cuerpo de Neil se deslizaba por el camino como un saco vaciado de su contenido, miró el terror en sus ojos verdes. No tienes nada más que temer. Vamos a casa. Ya todo ha terminado. Se alejaron rápidamente, mientras el gusano se arrastraba hacia su coche. Terrence pasó un brazo alrededor de los hombros de la chica. Quiso consolarla, hacer que se sintiera protegida, que dejara de temblar. Pero ella no se rindió a aquel abrazo como él había pensado que haría, sino que lo apartó. ¿Qué te pasa ahora? Terrence, estabas mal de la cabeza. Podrías haberle matado. ¿Te das cuenta de lo que habría significado? De nada, señorita Candice. De nada. En vez de darme las gracias, ahora me sermonea. Si hubiera llegado 5 minutos más tarde, ¿tiene idea de lo que habría pasado? ¿Crees que estaba bromeando? No, porque si sigues así, me harás dudar de que haya interrumpido algo que te hubiera gustado. Aquello fue realmente demasiado. Ella no pudo contener la mano y una sonora bofetada hirió la mejilla del chico. No te atrevas a decirme esas cosas. Ahora me tratas como él, exactamente igual, sin respeto porque soy una pobre chica que no vale nada. Sus ojos brillaban de rabia y de lágrimas. No podía dejarla pensar eso. No lo decía en serio, Candy, perdóname. Solo estoy preocupado porque no pareces comprender el peligro que corriste. Tienes que tener más cuidado en los lugares que frecuentas. Tienes que... Ella lloró y gritó. ¿Y tú? ¿Te diste cuenta del peligro que corrías?
¿Qué habría sido de ti si lo hubieras matado? ¿Y qué sería de ti si de alguna manera te hubieran denunciado? ¿Has pensado en eso? No. Maldita sea, Candy. Salvarte de sus garras era más importante. No podría haberlo soportado. Se mostraba tan tierno al decirle esto. El color de sus ojos le envolvía como una cálida manta. Lo sé. Te agradezco mucho lo que hiciste por mí, pero tienes que aprender a ponerte límites. Yo tampoco soportaría que fueras a la cárcel, ¿sabes? Las lágrimas corrían copiosamente por sus mejillas rojas, como manzanas mientras se llevaban las manos al pecho. De verdad, no podría soportarlo. Le dolía el corazón ante la idea. Nunca nadie se había preocupado por él en esos términos, nadie. Se había arriesgado bastante. Ahora que Terry se había calmado, Candy empezaba a darse cuenta realmente de lo que podía pasar y le temblaban las rodillas. Él la sostuvo. Ánimo, te llevaré a casa. Nunca dejaré que nadie te ponga un dedo encima. Intenta calmarte. Ella se aferró a su cuello llorando. Estaba agotada. Ánimo, nena, ánimo. Estoy aquí contigo y no te dejaré. La besó en la frente del umbral de la puerta. Ya ha pasado todo. Vale, intenta descansar. ¿Crees que podrás hacerlo? ¿Quieres que me quede a hacerte compañía hasta que te duermas? Él lo habría hecho con gusto, como la noche de Nochebuena. Él le haría de almohada con el hombro y luego la pondría en la cama, en su pequeña y pobre habitación con la puerta del armario torcida que apenas se quedaba colgado. No hace falta. No quiero arriesgarme a despertar a la abuela. Le acarició la frente, que se había golpeado contra la carrocería del coche de lujo de Ligan. Tienes que ponerte hielo. Tienes. Debes hacerlo en cuanto puedas. Lo haré. Lo prometo. Ella le sonrió. Cuando estaba así de dulce, parecía vivir en una nube. Pero prométeme que tendrás cuidado, volvió a susurrar. Cara a cara, sus rostros estaban a milímetros de distancia y sus ojos no hablaban de otra cosa que de amor. Le habría gustado estrecharla contra su corazón toda la noche, acariciarle el pelo, velar su sueño, acallar sus pesadillas si se presentaban. La ayudó a meter la llave en el ojo de la cerradura. Le temblaban demasiado las manos y no podía hacerlo sola. Le encadenó los ojos por última vez y le cogió la barbilla entre el índice y el pulgar. Nunca más digas que no vales nada. Nunca más. No dejes que nadie humille tu corazón. Le había dolido muchísimo oír esas palabras salir de su boca. Sobre todo pensar que él mismo había contribuido de alguna manera a hacerla sentir así. Tú vales más que nadie en el mundo, y este lugar no te merece. Nada a tu alrededor te merece, volvió a susurrar. Aquellas palabras habían avivado las lágrimas que Candy apenas comenzaba a controlar. Nunca nadie le había dicho cosas así, antes. Terry. La joven hundió la cara en su pecho y él, con una ternura que le desgarraba el corazón, la abrazó con fuerza. Se quedaron un rato deseando que aquel momento, que como nada de lo que habían vivido sabía vida y ahogar, durara para siempre. Ahora vete a la cama, ¿vale? Esperaré a que cierre la puerta por dentro con el seguro. 3 cerillas encendidas una a una en la noche. La primera para ver tu cara entera. La segunda
para ver tus ojos, la última para ver tu boca y toda la oscuridad para recordarme estas cosas mientras te tengo en mis brazos. Jacques Prévert. Continuará. Cuando somos personas que confiamos mucho en las otras personas, chicas, cuando viene la traición, te rompen totalmente el corazón. No sé si Archie esté involucrado en esto, si fue alguien que estuvo allí para saber los horarios de Candy. No sé qué pasó, pero Neil no apareció así de la nada. Yo no sé qué más quieren entender estos dos. Yo no sé cómo les podemos hacer entender cuánto se aman ellos dos. Pero bien dicen que necesitas toparte con pared, estar en el hoyo más profundo o perder a la persona para entender cuán importante era para ti. Y lo único que te va a quedar es tratar de luchar para poder recobrarla. Denle like a la narración, chicas. Déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de todas las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.